Hola, ¿qué tal amigos de Página 7 Digital? En esta ocasión estamos en compañía del doctor Félix Drexler. Él es jefe científico del Grupo de Expertos de Intervención Rápida en Salud de Alemania, que se encuentra en Bolivia prestando asesoramiento y capacitación para la lucha contra el COVID-19. Doctor, bienvenido a Página 7. Muchas gracias, un buen día. Doctor, lo primero que quiero preguntarle es ¿cuál es el objetivo de esta misión? ¿Cuántos la integran? ¿Por cuánto tiempo se quedan en Bolivia? La misión es una acción conjunta de una parte universitaria, la cual represento yo, que es el Hospital Charité de Berlín. Somos el hospital universitario y la facultad de medicina más grande de Alemania y uno probablemente de Europa. Y somos el laboratorio de referencia de Alemania para coronavirus y uno de los laboratorios de referencia para coronavirus que aconseja la OMS. Entonces nosotros tenemos una historia bastante larga ya con coronavirus. Y por eso somos un pasero muy lógico para el gobierno alemán. Y de la parte del gobierno alemán, que financia toda esta misión, y de un donativo que se entregó, o que se entregará, de hecho, el lunes al gobierno boliviano, que es una ayuda entre gobiernos. Esto es un grupo llamado SEEG, que no más es que un grupo de respuesta rápida a brotes de acción global, que fue fundado por el ministro Gerd Müller, que es el ministro que lidera el Ministerio de Cooperación Económica y Apoyo al Desarrollo. Y él, creo que en 2014, 2015, en fase de la crisis de Ebola en la África Occidental, generó este grupo SEG. Y él está aquí con un jefe operativo, que es el doctor Nagel, de GIZ, y GIZ, que es la empresa, la sociedad, la cooperación alemana que ejecuta todo el apoyo al desarrollo del gobierno alemán, que está en Bolivia y que financia con su director, que se llama Bernhard Bösel, este donativo. Entonces, voy a hacer un poco de esta luz, que creo que puede incomodar. Entonces, este es más o menos el plano. Esta misión tiene la parte del gobierno alemán, con el grupo SEG, ejecutado por GIZ, la cooperación técnica alemana, y la parte universitaria, representada por mi equipo. Y esto es más o menos el plano. Y tenemos dos equipos. Enviamos un equipo que ya está hace una semana, que ya está en Bolivia, que ya estuvieron en La Paz, ahora están en Cochabamba. Mañana saldrán de Cochabamba a Tarija, y de Tarija van a Santa Cruz con nosotros. El doctor Nagel y yo, que son los líderes de las dos partes de la misión, nos encontraremos y reunimos. Y esto porque un grupo más técnico que da talleres en los laboratorios de referencia de Bolivia, intercambia experiencias, preguntas, y nosotros que hacemos más una parte de aconsejamiento político, claro, siempre en respecto al coronavirus, ¿no? No aconsejamos para economía ni nada, ¿no? Nuestra agenda única, la única es salud y coronavirus. ¿Cuántos son en total? 7. Somos 7. ¿Hasta cuándo se quedan? El equipo de talleres son 5. Nosotros nos quedamos más una semana y el equipo de laboratorio se queda también más una semana, pero como ya están aquí una semana, entonces total de la misión es 2 semanas. Ustedes han traído un donativo de pruebas PCR. ¿En qué consiste? ¿Nos puede contar cuántas son? Son 100.000 pruebas y es un kit pronto que ya viene con todo que es necesario para la PCR. Y esto obviamente con la intuición de facilitar el diagnóstico definitivo, que es por PCR, como saben, y que hoy en día no es tan fácil operar esto en el mercado latinoamericano por el precio alto de los reactivos. Por esto es esta donación para ya ayudar en este aspecto.
¿Cuál es la evaluación que hace después de haber visto un poco la situación boliviana? ¿En qué nivel estamos de la pandemia? ¿Qué podría decir sobre la situación boliviana luego de haber conversado con nuestras autoridades de salud, de haber visitado centros, etcétera? Bueno, mi impresión es muy buena para empezar. Siempre, Bolivia, tanto como los otros países que ya visitamos, Perú, Colombia, Ecuador, los pueblos latinoamericanos están aguantando bastante las medidas de confinamiento, de aislamiento, de distanciamiento social, mucho más que de hecho en Alemania. Alemania no ha visto un lockdown tan severo, ni cerca de lo que está pasando o que pasó Bolivia. Entonces, hay que felicitar a las personas, esto obviamente sabiendo que hay un gran porcentaje de la gente está en el mercado informal de trabajo. Entonces, tienen que salir de algún modo para organizar algún recurso para alimentar sus familias. Entonces, esto obviamente también existe. Y esto no lo veo mucho porque no es algo que cuando estoy en las capitales, andando por coche, no veo esta parte de más pobre, desde las partes más pobres de la población, que no porque sean tontos o porque no les guste adherir al distanciamiento social, pero que están sin alternativas. Y esto obviamente es un factor en toda América Latina y también en Bolivia que contribuye a mantener cadenas de transmisión, a pesar del lockdown increíblemente severo que están pasando, o que ya pasaron. Y mi impresión es bastante buena. Yo veo mucha gente con mascarilla en la calle. De hecho, es muy raro ver a alguien sin mascarilla. Sé que existe el mismo problema en todos los países, que tenemos que convencer a la gente de usar mascarilla y también de transportar, de educar a la gente que la mascarilla no protege contra todo. O sea, es necesario usar mascarilla, sí, pero está usted invulnerable por usar la mascarilla, todo puede hacer, no es necesario distanciamiento, no. Entonces, esto es un problema. Teniendo dicho esto, yo creo que Bolivia está bastante bueno, creo yo, sufriendo un poco para generar datos robustos de cuántas personas ya se infectaron. Esto obviamente que es un dato que todos nosotros queremos saber para saber si hay ya algo como una inmunidad de rebaño que podría cesar la circulación del virus sin que haya la vacuna todavía. Entonces, por lo que he visto, Bolivia, a pesar de un montón de casos y de muertos, no está ni tan cerca de la inmunidad de rebaño como tal vez querían. Yo creo que hay que aguantar mucho ainda, mucho todavía, disculpe. Y, y también algo que estoy en discurso constante con los colegas aquí de Bolivia, son preguntas que se repiten más o menos, como que si la radiación ultravioleta aquí en el altiplano protege o ayuda en disminuir la transmisión. Y yo diría que no, así no como un automatismo. El altiplano, la población del altiplano, la población indígena no está invulnerable. Desgraciadamente no es como si la radiación ultravioleta más elevada sería un factor que acaba con el coronavirus y acaba con las cadenas de transmisión. Eso es un motivo que tengo que hablar los últimos 3 días con el presidente del Tribunal Superior Electoral, que encontré ayer, con varias personas de la política boliviana, que también charlamos. Entonces es algo que hay que definir y entender mejor para entender esto, que obviamente en el contexto de un país andino como Bolivia es importante. Y otra cosa que veo muy particular en Bolivia es la búsqueda de un tratamiento mágico que ojalá resuelva todo y sea barato, accesible y sin efectos secundarios. Y esto no solo en Bolivia, ¿no? La ivermectina, por ejemplo, es un ejemplo que está en toda América Latina. Esto se basea en datos muy incompletos. A menudo es una publicación de un grupo de alguna parte del mundo, y realmente para hacer pasar un efecto en un laboratorio para un uso seguro y eficaz en un humano es un camino bastante largo. Por eso
Pero esto es algo que noto y entiendo la búsqueda, yo entiendo cómo la gente está así desesperadamente buscando algo que pueda ser una salvación, pero me parece que no estamos tan cerca de algo así. Entonces, esto también es algo que veo, y aquí en Bolivia también, porque aparentemente se está usando ivermectina sin bases robustas de seguridad y eficacia. No lo sabemos simplemente, pero se está usando. Y esto me preocupa, porque puede sí haber efectos secundarios, o puede sí contribuir para que la gente se sienta invulnerable, porque estoy tomando ivermectina, nadie me puede ocurrir, y no es así. Y también hay una idea que también yo vi, que es usar dióxido de cloro como tratamiento, y tampoco es así. Dudo mucho, no lo sé, pero dudo mucho que funcione, y tengo miedo que pueda hacer daño a un montón de gente. Entonces, esto es que hay que hacer, hay que seguir esa lucha aguantando, por lo difícil que sea. Estamos aquí todos mundialmente, estamos sin vacuna, estamos sin remedios de milagro. Hay algunos que son mejores, pero que son súper caros, son escasos, no tenemos acceso, como la Remdesivir, que el presidente norteamericano está tomando aparentemente desde ayer. Pero aquí en Bolivia, ¿cómo? Ni en Alemania todo el mundo tiene acceso. Entonces, esto es más o menos el panel que veo de la situación en Bolivia. Interesante, doctor. Yo resumiría en 3 puntos lo que usted nos acaba de decir. Uno, que no se ha podido cortar la cadena de contagios porque la gente tiene necesidad de salir a trabajar. 2, que no estamos en inmunidad de rebaño, ni siquiera cerca de llegar a la inmunidad de rebaño. Y 3, el tema de las soluciones mágicas que la gente trata de buscar. Me gustaría empezar por el tema de la inmunidad de rebaño. Quisiera que nos explique más. 1, ¿en qué consiste la inmunidad de rebaño y por qué afirma que Bolivia está lejos todavía? Teníamos la idea con los datos que se difunden oficialmente, que son 136,000 personas contagiadas, eso multiplicado por 10. Entonces, había como que la percepción ciudadana de que, ya, bueno, la mayoría se contagió, entonces estamos libres de esto. ¿Verdad? Eso no es así. Explíquenos, doctor. Mira, tal vez yo lo formulé un poco definido demasiado. Es que no conozco los números y no sé cómo los datos fueron levantados. Hay un estudio que contó del registro civil que se basa en el número de muertos, que ayuda en definir el exceso de mortalidad en un cierto tiempo, este año, con los años anteriores. Si usamos este número de muertos y si suponemos que la tasa de mortalidad del virus es comparable entre todas las áreas del mundo, o sea, muere como 0,6% de los infectados, 0,8%, algo así, si fuera así. Y supongamos que sea. No hay por qué no por pensar que, por ejemplo, el pueblo alemán o el pueblo boliviano sea más o menos invulnerables. Claro que hay variantes, esto lo estamos viendo ahora, de genoma en algunas partes del mundo que parecen aumentar la susceptibilidad a una enfermedad severa. Sabemos que el grupo sanguíneo afecta, pero supongamos que a lo largo que sea más o menos comparable en todo el mundo. Entonces, este número de muertos, el exceso de muertos en Bolivia, parece traducirse en más o menos 10% de la población expuesta. Y 10% para un virus que tiene un número de reproducción de base, el R0, de más o menos 2,5. O sea, estadísticamente un infectado infecta como casi 3. ¿Sí? Esto contando casos, no es una estadística, no es un individuo, es algo que resume toda una población. Suponiendo esto, puede suponer que una inmunidad de rebaño de más o menos 60% va a ser necesaria para, digamos, no para eliminar la circulación del virus, pero para eliminar el número grande de contagios, para permitir solamente infectados esporádicos acá y acá, pero no para tener esta ola inmensa de casos que pone un peso muy largo en nuestro sistema de salud, globalmente hablando. Entonces, esos son los datos que me refiero. Yo creo que en Bolivia nos falta generar datos serológicos
que se basea en la detección de anticuerpos que un individuo infectado puede haber generado. Esto nos falta y técnicamente hablando, esto no es tan sencillo. Hay que hacer un par de cosas, pero tampoco es imposible. Es algo que cuesta, que requiere una infraestructura, pero me parece que si el registro civil está funcionando bien, y me parece que no hay por qué dudar del registro. Ayer pregunté lo mismo al presidente del Tribunal Superior Electoral, que también es responsable de la institución por el registro civil en Bolivia, y no tengo por qué dudar. Me parece que estos son los números, entonces me parece, si fuera así con el 10%, entonces, por eso digo muy lejos, porque si suponemos que es 60 necesario y si estamos con 10, están ustedes con mucho más que Alemania. Alemania está con 0.3 o algo así, pero están lejos de pensarse, digamos, desgraciadamente, probablemente lo peor no ya pasó. No pasó todavía lo peor. No pasó todavía. Estamos en la misma guerra, en la misma lucha y desgraciadamente hay que seguir, a pesar del impacto en la economía, que es trágico a nivel del país, trágico a nivel de los individuos que pierden sus empleos, todos los independientes que tienen bares, restaurantes, cualquier producción y que no pueden trabajar porque no hay clientes. Esto es un daño es un precio que pagaremos nuestras sociedades durante décadas, probablemente. Y cuanto más una sociedad como Bolivia, que ya viene con una infraestructura más, digamos, menos fuerte en comparación con un país de Europa, Alemania en mi caso. Entonces, seguro que el precio está siendo alto ahora y seguirá siendo alto durante muchos años, desgraciadamente, ojalá. Pero esto es el problema. No hay soluciones mágicas. Estamos hablando entonces de que viviríamos con este virus años, por lo que me acaba de decir. Sí, pero lo que acabo de decir es que el impacto económico, el impacto económico serán de años o de décadas. Esto es una cosa. Pero usted acaba de decir algo que también es verdad. El virus no se va fácilmente. La vacuna debería llegar. Yo tengo muchas esperanzas que lleguen vacunas y que las vacunas sean eficaces y seguras, pero yo tengo miedo que tarde un poco. Tal vez veamos las primeras vacunas licenciadas finales de este año, pero para distribuirlas y para hacer una cobertura razonable de las poblaciones, de la alemana, de la boliviana, fácilmente perdemos todo el año 2021, y si no el 2022, porque es inmenso. ¿Quién va a producir esas vacunas? ¿Quién va a administrar? ¿Dónde vamos a estocar esas vacunas para el pueblo boliviano? ¿Cómo vamos a llegar en el contexto de su país a los rincones más alejados con una vacuna que probablemente va a requerir una cadena fría? Estaríamos hablando del 2022, por lo que usted nos comenta. Tal vez. Fácilmente. Tal vez. Fácil, sí, pero es un discurso, sin embargo, los problemas son estos, pero el mensaje es positivo. Tenemos una perspectiva de vacuna en un año. No hay precedentes en la historia médica de nuestra especie. Nunca fuimos tan rápidos. Ahora, el discurso que tenemos que tener globalmente es priorización, ya que no tengamos como vacunar a todo el mundo. ¿Quién es primero? Son los médicos, claro, las enfermeras, claro, policía, ejército tal vez. Pero después, ¿quién? Los más viejos, sí. ¿Y qué hacemos con las comorbilidades? O sea, ¿cuántos diabéticos tiene Bolivia? ¿Cuántos diabéticos tiene México? Donde tal vez casi hace un porcentaje grande de la población es diabético. Son ellos todos un grupo de riesgo. Es un discurso muy difícil. Hay muchas preguntas éticas que responder y es un discurso que no tengo respuestas. Creo que nadie las tiene. Hay que hacer compromisos y hay que tener este discurso. Lo principal creo es que tenemos que empezar ese discurso de cómo vamos a hacerlo. Cómo vamos a tener acceso a las vacunas. Cuanto más para un mercado boliviano. Doctor, usted en síntesis nos está diciendo que tenemos que seguir cuidándonos porque el virus se va a quedar, la vacuna va a tardar. Sí.
Sin embargo, en el último tiempo, doctor, en Bolivia, no solamente por el tema de la informalidad de la economía, sino por cuestiones políticas, la gente ha salido a las calles en masa. Han salido primero a marchar porque querían elecciones pronto, ha habido manifestaciones, aglomeraciones de gente, y luego han salido a hacer campaña. Es más, los vemos a los candidatos haciendo campañas sin barbijo, con montones de gente alrededor, haciendo concentraciones. ¿Qué opina sobre esta situación, doctor? Digamos, primero yo entiendo que Bolivia está siendo pego por la pandemia en un momento pésimo, porque tienen un discurso político en andamiento y estoy consciente de esto, no conozco los detalles. No puedo comentar sobre la problemática, pero noto sí, y obviamente con las elecciones ahora en 2 semanas aconteciendo, es un tiempo difícil. Yo creo que las autoridades de Bolivia están haciendo todo lo posible para tener elecciones seguras, lo más seguro, lo más seguro, así, lo más seguro posible. Obviamente no será perfecto, no se puede evitar contagios cuando hay una acumulación de gente en un solo lugar, cuanto más cuando nadie usa mascarillas, sí, como usted me dice, ha acontecido. Yo personalmente, y completamente fuera de juzgar cualquier bloque político, no me interesa, realmente no me interesa, no conozco las detalles, no me interesa sobre quién está usted hablando cuando está hablando de esos acontecimientos que yo no vi, fue antes de mi venida. Entonces, esto es solo para dejarlo muy claro, no estoy aquí para... yo no tengo agenda política, ninguna. La única agenda que tengo es salud, de todos. Sí hubo, habiendo dicho esto, sí hubo lo que usted describe, no, obviamente no es una buena idea. No es una buena idea, y si quieren un ejemplo reciente, miren qué ha acontecido en Estados Unidos, donde también se encontraron sin mascarilla y se han infectado un montón de gente, incluyendo el presidente y senadores, que son gente con todo el conocimiento, todo el acceso a todo, y se infectaron. Bueno, y esta es gente que probablemente tiene acceso a la mejor medicina disponible para evitar que se mueran. Y tenemos que preguntarnos si esto en el contexto boliviano es lo mismo, y lo dudo mucho. No. Entonces, ¿qué es lo único que puedo decir? No creo que, yo creo que qué bueno que haya ideología política en la gente, qué bueno que la gente vaya expresando de una manera democrática y ojalá pacífica sus deseos. Esto es necesario, esto hace parte del discurso político y de la mejor forma posible. Esto es democracia viva. Pero qué malo si esto lleva a un descuidado con el otro. Porque esto es algo muy básico, si usted se expone, es un problema para usted, sí, pero es un problema para todos que están en su alrededor. Y eso está fuera de su control. Entonces, esto me parece un poco insensato. Y sobre las elecciones como tal, el proceso electoral para ir a votar el día 18 de octubre, ¿cómo ha visto usted los preparativos? ¿Cree que estamos bien orientados o puede significar un riesgo realmente de nuevo contagio en esos escenarios electorales? Esto es interesante, es algo que el presidente del Tribunal Superior Electoral me explicó todas las medidas que están tomando. Yo creo que están haciendo muy bien, están haciendo todo lo que está en su alcance. Decir que no haya un riesgo sería errado de mi parte. Pero yo creo que el riesgo está minimizado y obviamente Bolivia es un país que ahora necesita estabilidad política y para ello hay que tener elecciones. Entonces yo creo que están bastante bien y hay que cuidarse. Me explicó, por ejemplo, el señor Romero, me explicó que están aumentando el tiempo en que se puede votar para evitar el acúmulo de personas. Me explicó que también van a distribuir el pueblo boliviano según la última cifra de sus cédulas, si entendí bien, corríjame si no, para evitar el acúmulo de gente por las horas de la mañana, donde parece que la mayoría de la gente fue siempre a votar. Entonces, eso todo está siendo llevado en consideración.
sí que es necesario usar mascarilla. ¿No? Y mantener el distanciamiento en estas ocasiones. Pero es necesario votar y yo diría que está haciendo bastante, dentro del posible todo está siendo hecho. Entonces me parece que Bolivia está en un momento difícil, obviamente, pero hay que hacer esta elección y ojalá ayude, irrespectivo del resultado. Realmente no es mi parte de juzgar. No me interesa cuál es el resultado. Diferente del pueblo boliviano, ustedes tienen que interesarse. Pero yo no. Pero a mí me interesa que sea seguro en términos infectológicos y me parece que sí que se está haciendo todo lo posible dentro de las condiciones que existen en el país. Ujú. Sin embargo, para enfrentar incluso la pandemia y todo eso, se necesita obviamente un gobierno estable, con legitimidad y todo eso, ¿no? De hecho, uno de los problemas que ha enfrentado Bolivia es este. No se han podido ni hacer compras estatales para enfrentar la crisis sanitaria, ha habido corrupción, ha habido retardación, ha habido burocracia. ¿Cómo ha visto la gestión política frente a la pandemia en el caso de Bolivia, si es que le ha hecho algún seguimiento? Muy poco. No sé si soy capaz de juzgarlo adecuadamente porque me faltan datos. Yo creo que Bolivia está haciendo lo que puede, obviamente en una situación complicada. Obvio, si entiendo bien, hay distintos blocos políticos y en esta pandemia hay que cooperar porque el virus no debe ser politizado. Esto ya hemos visto en otras democracias del mundo, que el virus fue usado como argumento político contra el adversario y esto para mí como científico no hace ningún sentido. No hace ningún sentido. El virus está allá, no es una invención de nadie. Nosotros como especie humana tuvimos mala suerte. El virus, que era un virus de otros animales, es un virus que desarrollóse en murciélagos durante millones de años probablemente, y tuvimos la mala suerte que llegó a ser un virus humano que desgraciadamente es muy bien transmitido entre nosotros. Y desgraciadamente creó una pandemia. Bueno, así es. Aconteció antes con la influenza, la gripe española, hace 100 años, y está aconteciendo ahora, y probablemente ni será la última vez que nos afectará como humanidad. Esto es lo básico, hay que cooperar, hay que hacer lo mejor posible y yo creo y yo espero que sin saberlo, pero yo creo que irrespectivo de un partido político, siempre hay gente razonable en todo lugar. Hay gente que quiere ser pragmático, que quiere hacer lo mejor para el pueblo y esto es irrespectivo del bloque político, el deber de los partidos. ¿Para qué votamos? Nosotros votamos para que nos representen y para que organicen, en mi caso, salud para todos. Entonces yo creo que irrespectivo de un bloque, así somos como humanidad, ¿no? Siempre hay algunos que no son tan razonables, pero esto no es un fenómeno boliviano, esto hay en Alemania igual, ¿no? Y siempre hay los razonables, siempre hay. Y no me interesa el bloque o bloque político, siempre hay razonables. Y eso es lo que debemos demandar como sociedades, que la gente, que nuestros políticos se mantengan lejos de politizar una pandemia que afecta a todos, afecta a ellos, a los políticos, afecta a la gente. Y esto hay que demandar. Esto es, creo que, una exigencia justa que está muy lejos de una agenda partidaria, yo creo. Doctor, los datos oficiales indican que ha empezado a bajar la cantidad de contagios en Bolivia. Eso obviamente ha provocado esta confianza que tiene la gente para salir a las calles. Sin embargo, ¿usted diría que Bolivia, como otros países, está expuesto a una segunda ola así de virulenta como la primera? Yo diría que sí. Y yo le preguntaría, ¿y será que la primera ola acabó? Esto hay que ver con detalles, hay que ver con cómo están siendo levantados los datos, que esto no lo sé. Hay que ver cómo es el alcance en términos de la diversidad del país, cómo está haciendo la técnica en el laboratorio. Obviamente, por motivo de mantener la economía en andamiento, se
se terminó con muchas medidas severas del aislamiento, ¿no? Y creo que en su caso hace 2 semanas más o menos, ¿no? Hace pocas semanas de cualquier modo. Sí. No hay ningún motivo de suponer que esto no ayude a nuevas cadenas de transmisión. Claro que va a haber transmisión. Es algo, ¿por qué no habría? Si el virus no se fue, si tenemos casos todavía, si la gente está por motivos económicos muy entendibles saliendo ahora más que nada más a las calles, eso sí va a provocar nuevos casos. Es inevitable. Y entiendo perfectamente las razones. Mi pregunta es, tal vez podamos seguir cuidándonos, cuidando al otro, tener esta solidaridad con nosotros y con los más próximos y con las personas que no están tan próximos también. Y evitar digamos, situaciones de transmisión desnecesarias. En el caso de Alemania, por ejemplo, te puedo decir que hay un gran debate si debe o no haber gente asistiendo a los partidos de fútbol en los estadios. Y ahora dicen en algunos estadios no, en otros 5,000 personas, y no sé. A mí, como científico y como un actor de salud, sinceramente, yo no necesito espectadores de fútbol, no necesito bares, no necesito bailes, no necesito discotecas, no necesito... ¿no? La gente tiene que tener un poco de placer en su vida porque mantenerse encarcelada en su casa durante un año es muy fuerte. Pero hay que encontrar medidas seguras de hacer pasar esa situación y mantener todo lo posible para evitar contagios. Ya que estamos todos de acuerdo, no podemos dejar la economía digamos, llegar a arruinarse más todavía. Doctor, usted ha dado recomendaciones muy claras para los ciudadanos, en fin. ¿Qué recomendaciones dejaría para el gobierno para mejorar la gestión de la pandemia? Yo creo que no me atrevería a dar recomendaciones a un gobierno. Desconozco la situación actual. Yo creo que más que nada me prefiero quedarme con algo que ya he hablado, que irrespectivo que sea el gobierno, que hay que cooperar fuera de los blocos, fuera de los partidos, para vencer juntos. Y como país, como planeta, finalmente, ¿no? Y hay que hacer esto. Yo creo que nuestra venida acá es un acto de solidaridad entre el gobierno alemán y el gobierno boliviano, y la misma solidaridad he visto en la gente y los pueblos de América Latina. Por ejemplo, esto es algo que tenemos que fortalecer, lo positivo de ello, ¿no? Que hay que cooperar con los países vecinos, porque la pandemia es global, por eso es una pandemia, afecta a todos, digamos, en este aspecto es muy democrático, pero hay que solucionar esto juntos. Entonces, más que nada, no cabe a mí criticar, por ejemplo, un gobierno, desconozco los datos, no quiero criticar, yo creo que el esfuerzo que estoy viendo en Bolivia, todos los actores, sea la gente o sea el gobierno, y como dije, siempre va a haber algunas personas que tal vez interpreten la pandemia como un momento, como una arma política. Esto hay en todos los países, tal vez también haya en Bolivia, no lo sé. Esto es algo que no ayuda. Hay que cooperar y hay que hacer esto de la mejor forma posible. Y obviamente lo que usted menciona, si hay un bloqueo político que previene adquisiciones de bienes necesarias para su pública, esto es una situación que tiene que encontrar solución rápida. Y realmente esto, para mí, es fuera de cualquier discurso político, porque es un discurso de salud pública y es de todos. No de un partido, no de un bloque, es de todos. Claro, justamente por lo que acaba de decir, la Asamblea Legislativa, que está dominada por el partido que ahora es opositor al gobierno, no quiere desbloquear créditos, por ejemplo, ¿no? Y el gobierno necesita esos créditos para gestionar la pandemia. Entonces, obviamente, ahí hay una traba. No lo sé. Esto es un detalle que realmente como visitante no lo puedo juzgar. Yo diría, pero personalmente, ¿será que se puede generalizar a este modo? Porque dudo mucho que la oposición o el gobierno, generalmente la gente así no somos. Los seres humanos no somos así, somos muy heterogéneos.
Entonces yo estoy convencido que siempre va a haber, irrespectivo de quién está ahora en la oposición y quién está en el gobierno, siempre va a haber gente pragmática que quiere sobre todo solucionar el problema. Y esto es algo que nosotros como ciudadanos debemos demandar. Y esto lo digo como alemán también a mi gobierno. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no es algo particularmente boliviano. Obviamente en su caso tienen una crisis política que se some a la pandemia y que dificulta más todavía en comparación con Alemania, por ejemplo. Pero no es como no, por favor, no piensen que no haya populismo en Alemania. Claro que hay. Claro que hay gente que no está aparentemente, desgraciadamente, interesado en solucionar problemas. Eso es global, así somos. Y hay que fortalecer los pragmáticos que quieran encontrar soluciones. Punto final. Doctor, le agradezco muchísimo por esta entrevista y también le agradezco por la cooperación, porque sabemos que es muy importante, la necesitamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.